Bueno, vinimos más que nada, más que para dar una charla, para charlar entre todos. Nos pidieron que hablemos de lo que es la atención primaria. La atención primaria, o sea, el primer paso un paciente enfermo. En realidad la atención primaria no es eso, el primer paso de un paciente enfermo. Así lo entiende la gente, pero no es eso. La atención primaria es prevenir para que no estar enfermo. Es educar para no estar enfermo. Acá en el país se intentó o se sigue intentando hacerlo, nunca ha dado buenos resultados, pero cuando comenzó se decidió hacer lo que se llamaban las unidades sanitarias, que es lo que ustedes llaman las salitas. Acá en este barrio no tenemos unidades sanitarias. Son edificios hechos por el Estado, con 4 consultorios, con una odontología, enfermería, donde hay pediatras, ginecólogos, médicos clínicos, odontólogos, los cuales está ideado para que la gente se acerque a ellos y a partir de ellos ser atendidos, ser los médicos de cabecera de esa gente y tener la primera atención antes de tener que llegar alguna vez al hospital. O sea que al hospital llegar solamente cuando es una urgencia, ser atendido y ser manejado por esos médicos. A partir de ahí se hicieron distintos planes de salud. Planes de vacunación, planes de educaciones para la embarazada, planes de alimentación, desde nutrición, pero nunca ha dado resultado. Y no dio resultado porque el caudal de gente, la gente termina tomando lo que es la unidad sanitaria como un lugar de emergencia. Entonces, el médico, en vez de poder dedicarse a educar para que la gente no esté enferma, enseñarle cómo cuidar a un chico cuando tiene diarrea, enseñarle cómo cuidar a un chico cuando está fatigado, tiene enfermedad pulmonar, tiene que atender la urgencia y nunca puede educar para la salud. Aparte, otro problema que hay son los insumos, ¿no? Pero ese es otro tema diferente. Dentro de los planes están los planes de maternos infantiles. Nace el bebé, el hospital pasa la historia a la unidad sanitaria, que es donde se atienden por primera vez, y en las 48 horas el bebé se le hace el primer control. A partir de ahí se lo va llevando con controles periódicos, se ve si hace falta vitamina, hierro, cómo hay que dárselo, planes de leches maternizadas. A veces se puede cumplir, a veces no. Depende del estadio, de cómo esté el país. Porque vos el plan vos lo empezás a hacer, lo llevas bien, de golpe no hay más leche, de golpe no hay más medicamentos, llevas a los chicos bien y resulta que de golpe se te vienen abajo. Sí, sí, es así. Menos burocracia, menos manos de por medio también. Menos maneras hay de que se pierdan las cosas. También. Y también está el otro tema que es superposición de planes. O sea, yo creo que el tema, por ahí, o sea, mi experiencia es más, son 25 años de hospital público, no en unidad sanitaria, sino de hospital. Y también, bueno, se trató desde el hospital lograr eso, o sea, que llegar al hospital no, y estuviera esperando 3 horas a una persona para que le mire la garganta, cuando eso, teniendo una buena contención en la unidad sanitaria en el barrio, se iba a poder evitar. Y eso creaba toda la superpoblación que hay en las guardias de los hospitales, que todos tendrán experiencia de lo que es ir en un hospital público. Entonces se trató también de trabajar desde el hospital para la organización eh,
del tema de hacer más atención primaria. Y bueno, siempre se choca con, no están los recursos, desde los humanos, digamos, como para tener una dotación en una unidad donde esté todos los médicos o enfermeros, todo lo que tiene que haber, o especialistas, o estudios complementarios, porque si en determinadas sanitarias hubiera laboratorio y placa, también un montón de gente no llegaría al hospital a sacarse nada más que la placa, sacarse a veces un sedimento de orina, un hemograma nada más. Pero siempre se ha chocado con el tema de las políticas de salud. Yo considero a través de mis 25 años de profesión que el tema en nuestro país no es la falta de recursos. Los recursos están. El tema es que no hay políticas de salud que se implementen, que sean a largo plazo, que no tenga que ver con los vaivenes políticos de quién está hoy, de ministro, de político, de partido, de que sea, sino en función de la gente y de lo que va a ser, y si ese plan es bueno, y vengo yo que soy de otro partido, es la continuidad. Y eso se ha visto que funciona en otros países donde las políticas de salud las implementa este gobierno, el otro las sigue o las mejora. Entonces ahí es efectivo el presupuesto, va a rendir, los recursos van hacia lo que están. Entonces acá pasa que se gasta mal, se distribuye mal, se gasta en cosas innecesarias porque también hay que ser realistas. Vivimos en un país donde la corrupción está de arriba para abajo y de los cuatro costados. Entonces, la compra de algo innecesario, pero que sabemos que está metido un negociado y hay corrupción de por medio, hace que ese recurso, en vez de ir a lo que tiene que ir, se compre algo innecesario. Este, por ejemplo, yo, mi especialidad es terapia intensiva. Trabajo en un hospital del conurbano en Lanús, donde se refacciona la terapia intensiva en el año 2000 a 2001. Y se aumenta, se cambia, digamos, todo lo que es aparatología y respiradores. Bueno, uno piensa que los recursos tienen que ser bien usados y la provincia se encarga de comprar, digamos, de equipar a todas las terapias nuevas el tema de respiradores, vamos a dar un ejemplo. Y bueno, no había necesidad de que que salían $35.000 cada uno, que eran importados, microprocesados, esos mismos tipos de respiradores acá, había de industria nacional, donde si se rompen uno tiene los repuestos, tiene siempre están mantenidos. Bueno, se ve que no, o sea, y aparte con lo que valía uno, se compraban 3 nacionales de la misma capacidad de función y calidad. Bueno, compraron esos, obviamente. Hoy, al año 2005, después de lo que fue la debacle, la caída del dólar y los importadores que se fueron, esos aparatos, que son los Hamilton Galileo de $35.000, están parados porque no hubo más repuesto, porque la importadora de eso desapareció, la industria nacional no puede arreglarlo, y ahí están, parados. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, chiquito que les doy en cuanto a haberlo vivido y de un montón de cosas. Y entonces ahí es donde yo digo que no es que falte, porque a veces dice falta presupuesto. No, el presupuesto, si nos comparamos con los países del primer mundo, con Francia o con otros países, el presupuesto que se da dentro del presupuesto nacional de país, nosotros no tenemos ni la mínima ni la décima parte. Estamos casi igual que países desarrollados. Pero en esos países pasa eso, o sea, el recurso está bien usado, las políticas se continúan en el tiempo, entonces se pueden hacer planes de salud, políticas. Acá, si ustedes ven, tenemos 10 planes materno-infantil, digo 10, pero deben ser más en todo el país, que se superponen. Uno lo hace provincia, el otro lo hace nación, el otro lo hace municipalidad, el otro lo hace... Y eso es gasto, por ahí le llega bien o no le llega al que le tiene que llegar, o le llega al que va y lo vende, porque esa es otra realidad que todos conocemos también. Se ha ahora detectado gente que vende los remedios del plan Remediar, va, pide y después los vende. Entonces,
todas esas cosas pasan porque no hay un control, una única política de salud y algo centralizado. Entonces siempre estamos luchando con lo mismo, siempre nos van a faltar las cosas, siempre está, porque yo creo que ahí está la falla, porque hay gente capacitada para hacer planes de salud, hay gente que tiene experiencia, que ha trabajado, que ha visto cómo es en otros lados, pero obviamente a veces no puede llegar, no tiene la posibilidad porque median cuestiones políticas, económicas, este, un montón de intereses que a la hora, bueno, pasa que eh, lo que es de turno es lo que se hace y después eso dura 4 o 5 años o menos y viene otra sobre lo mismo, otra política, otra cosa que vuelve de nuevo a generar gastos, recursos, desviar. Entonces, no sirve, es borrada o no se tiene en cuenta. Ustedes ven que todo se digita, o sea, acá no, vemos que los puestos de los que tendrían que estar dirigiendo o haciendo cosas no es por idoneidad, capacidad, sino es por el dedo que los pone o el padrino que tenga, ¿no? Entonces, hay muchas que, por eso digo que no es que falte mente que diga cómo no podemos hacer una adecuada atención primaria, pero sobran los que pueden hacerlo, que tienen experiencia, que tienen mucha experiencia como médicos generalistas, que han trabajado, por acá incluso en algunas provincias que antes que Buenos Aires ya tenían lo de médicos generalistas para hacer buena atención primaria. Por ejemplo, Neuquén era una de las provincias avanzadas en el tema, igual que Misiones, ¿no? Con un plan parecido a lo mejor a los que ustedes tienen experiencia en Cuba. Pero bueno, es como, viste, Buenos Aires es una cosa, la provincia es otra, el gobierno, o sea, un ministro mira una cosa, el otro mira otra, y, la economía está por sobre todo, eso creo que todos en eso creo que vemos la experiencia, ¿no? O sea, la economía, yo creo que hay dos cosas que siempre han estado dejadas de lado, que es la educación y la salud en esto, lo que se considera un gasto, no un derecho, claro, y no es así. Primero creo que es un derecho, y segundo es una inversión país para tener una población sana con lo que hizo, sana y educada con lo que va a generar todo lo bueno, ¿no? Y que bueno, creo que acá la experiencia es como que al revés, es más ignorante y vemos por eso resurgimiento de enfermedades que habían desaparecido, vuelta de nuevo el tema de tuberculosis, un rebrote del tema de tuberculosis, que cuando en lugares que ya está erradicado, ¿cierto? En el primer mundo. Y bueno, un montón de patologías que son índices indirectos o directos de la pobreza, que lo estamos teniendo cuando no, no tendría que ser así, ¿no es cierto? Porque pensamos qué país teníamos, tenemos y que todavía tenemos, creo que no tendría que ser, pero bueno.
porque algunos también se prenden en el negociado, y bueno, porque cada uno maneja sus valores. Y por eso tenemos esta Argentina que tenemos. Entonces yo decidí trabajar en educación, y trabajo en salud, en prevención, en salud, pero no como médica, porque no lo soy, sino en la educación. El de ir a la familia, que es salud, y que es un derecho otorgado solamente por el hecho de haber nacido en este bendito y dichoso país. Entonces, ¿cuáles son los canales para reclamar lo que por derecho les corresponde? ¿Qué es salud? Y bueno, ¿y qué es salud? ¿Qué es la atención primaria de la salud? ¿Qué son? Y derivo a toda la gente al centro de atención primaria de la salud y voy personalmente a ver por qué no le digo ese nombre, sí. Pero le digo que es un peregrinaje, está lleno de obstáculos, que cualquiera decidiría que en mi familia tópica, pero que hay muchas personas así. La verdad que no sabía que ustedes iban a animar a hacer todas estas cosas, porque nadie lo dice. Yo voy a un montón de congresos y hoy vine porque iban a hablar de prevención de salud de Cuba, y ya fui a otros congresos de argentinos cubanos, en educación, en salud, y bueno, son muy interesantes, aprendí muchísimo. Entonces hoy, bueno, como sabía que estos chicos venían con esta experiencia, pero la doctora y el doctor, argentinos que se animan a decir lo que pasa, que son pocos, y bueno, y trabajan para el cambio. Que quien está inquieto con esto, está haciendo algo. Quien sabe que en el centro de atención primaria de salud tiene que haber educación, y no lo hay, que el hospital está superpoblado porque están obstaculizando un montón de cuestiones, que los planes bajan y bajan más, porque a mitad de camino se van quedando las manos que no deben, que se comercializa la medicación de los planes remediales, que hay gente más carenciada que no puede acceder, porque uno va al médico a hacer una receta, pero si vuelve a la casa y se acuesta a dormir con la receta, el chico con la persona enferma no se basta, necesita la medicación. Entonces el plan remedial está ideada por gente que verdaderamente desconoce la pobreza. Y ese es uno de los fracasos de los programas y de los proyectos y de la planificación en Argentina. Los programas, los planes, son planes de escritorio, hechos por gente que no tiene, que jamás bajó a embarrarse el taco de zapatos. Jamás vino a una unidad sanitaria, jamás desconoce. La persona que nació como en otro medio sociocultural, ¿no? No tiene idea de lo que se siente cuando uno tiene hambre. ¿Sí? A ver si me entiende. Entonces, cuando alguien es muy pobre y tiene que primar, tiene 5 pesos para comer, y tiene los chicos con mucho hambre, y tiene 5 pesos, digo, por decir algo, por elegir un valor, entre viajar con el nene que estuvo volando de fiebre toda la noche hasta la unidad sanitaria, el hospital, y comprar pan, compra pan. Y los chicos pasan con fiebre semanas y lo superan porque Dios es grande. O sea, no, vamos a ponernos místicos y lo agradecemos a Dios que se lo ¿entienden? Entonces el centro de atención primaria de la salud, que tendría que ser, eduque a estas familias para que este chico nunca llegue a ese estado sin atención, ¿no? O en un estado que tendría que estar viendo que las familias más marginales, más carenciadas por la situación económica, tengan acceso a esto, bueno, no pasa porque no hay educación. Por eso elijo trabajar en educación. En mi comunidad, dije, si alguna vez me formé en este país, en una universidad pública, quizás no fue lo que ellos me enseñaron. Tristemente, algunos profesores fueron profesores dentro de la universidad, hoy son funcionarios públicos, ¿no? Uno es el secretario de salud. Cuando yo voy a hablar con él para la municipalización de esta sala, ya pedido, ya es un juego, porque los problemas que hay en esta comunidad son graves. Bueno, ya es una obligación de ellos. Bueno, inventan excusas que verdaderamente provocan vergüenza ajena. Provocan vergüenza ajena, ¿no? Porque cuando el profesor está delante de la cátedra, está parado en un lugar magistral y subestima a los 200 alumnos que tiene ahí, porque piensan que todos están creyendo 100% lo que dicen. Pero cada uno tiene autonomía relativa a elaborar, a procesar esa información y la va a aplicar en su medio. Entonces, de ahí hablan de una manera, pero cuando están en la función son de otra manera. Y eso es tristísimo. Eso es tristísimo, porque mina voluntades. Y mientras tanto, esta gente ve cómo conserva su lugar político, la educación en salud no se sigue haciendo, los niños se siguen enfermando, tienen salud de última,
¿no? Porque cuando un chiquito llega grave con tuberculosis, por ejemplo, con otra enfermedad, de niños de 8 años que no tienen vacunación, niños de 10 años sin documentación, para que vean qué mal estamos, ¿no? Y hay una amnistía para pago de lo que es la documentación. Sé que la documentación es gratuita de niños de 0 a 10 años, de hace como 4 años, pero como la población no desconoce, ¿cómo van a ir a hacerle los documentos? ¿No? Imagínense en salud. Entonces esto genera tristeza, pero también genera otra cosa. Genera la garra, también te aviva, también te dice, a ver, bueno, despertemos. Porque no es siempre, ay, pasa esto y bueno, ¿qué vamos a hacer? No, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces también, como ella dijo, que pueden idear y que pueden cambiar esto. Y si bien los puestos políticos no son siempre por idoneidad, no son casi nunca por idoneidad, no siempre, casi nunca son por idoneidad en este país. Bueno, también hay otras formas. También esas mentes brillantes pueden pensar diferentes formas de mejorar la atención primaria de la salud y la educación. Sí, por eso, yo creo que el tema de la educación es fundamental, porque desde la escuela, de lo primario, ahí se puede empezar a trabajar en el tema de educación y salud y el conocimiento y la prevención y todo. Pero tocando así el tema de lo que es la educación, en nuestra familia también tenemos muchos docentes, entonces también lo conocemos de cerca el tema. Como todo está desvirtuado en este país, está el rol del maestro también, porque está dando de comer, curando, haciéndose cargo de un montón de cosas cuando no puede cumplir su rol principal de educador a veces. Y aparte él mismo, porque su situación personal tampoco es muy buena ya sabemos, los magros sueldos, bueno, todo lo que implica. Por eso yo creo que dos pilares como es la educación y la salud, acá yo también coincido con que hay, yo creo una política dirigida a que no me importa y a destruirlo como sea en función de los otros intereses que hay. La medicina con todo lo privado y con todo lo que es negociado de prepagas y del negocio de la salud, porque la salud también es un negocio, en cierto. Y en la educación, obviamente, porque, como decimos, el que no conoce sus derechos, al que no le educan, al que no le instruyen, ¿qué puede reclamar cuando no lo conoce, cuando no sabe? Entonces no hay peor cosa que no poder llegar a tener conciencia de que te falte algo o de tu derecho, porque no lo sabes. Entonces yo creo que eso no es porque sí, está deliberadamente hecho así, porque también creo que somos víctimas, digamos, de una política que no está centrada ni en el desarrollo de acá del ser humano, ni de que esté mejor, ni de que nada, sino de políticas que responden a todo lo económico, o sea, yo creo que seguimos siendo colonia en todo el sentido de la palabra colonia, ¿viste? Entonces irá cambiando porque ahora se llama globalización, se llama de otra manera, pero sigue habiendo colonias, sigue habiendo esclavos, sigue habiendo marginales, o sea, se van cambiando los nombres de cómo llamarlos, pero en definitiva creo que tenemos que seguir peleando por cosas que eran de siglos atrás y que tenemos que liberarnos, hacer luchar por derechos humanos primarios, ¿no? Y creo que estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Porque ahora luchar por comer, por tener trabajo, por condiciones de trabajo y todo eso, bueno, eso venían los anarquistas en el año 19 con esas ideas desde Europa acá, ¿viste? Y ahora estamos peor y estamos volviendo a la lucha del trabajo, de pedir trabajo, porque yo sigo pensando que el trabajo es dignidad, la dignificación, o sea, esta política del recibir y de dar
250 o con 200 que sea, suple lo que es la función del trabajo, es una barbaridad pensar esto. Y que se lleguen a crear ya generaciones en eso, que nazcan, crezcan y piensen que el trabajo no existe, que solamente es el dar, recibir una dádiva, eso, que tenés derecho a eso nada más, que eso es digamos, lo que va a poder desarrollar, me parece una barbaridad. Por eso yo creo también que a pesar de que a los dos nos ha pasado de frustrarnos y de deprimirnos muchas veces, nosotros siempre nuestro trabajo lo hemos desarrollado en la periferia, en los hospitales del conurbano, en barrios como este, y bueno, estaba en barrios como marginales, ¿no? O más abandonados de todo, dentro del partido Almirante Brown también, no digo que se fue a ningún lugar exótico. Y bueno, siempre vimos que el tema estaba ahí, o sea, hemos visto pasar 800 planes, gente, funcionarios, como si vos, gente que antes estaba al lado tuyo en la misma lucha, pero después cuando llegó a funcionario se olvidó de todo, responden a otras cosas. Y bueno, yo creo que todavía vale la pena y siempre va a valer la pena esto. Y bueno, y por ahí uno hacerlo esto a nivel local, o sea, de su pequeña comunidad donde lo puede hacer, seguir peleando las cosas, seguir reclamando, seguir ayudando, seguir colaborando. Creo que esa es la forma, digamos, más que uno tiene. De otra forma, como herramienta, o sea, un poco lo político, uno ya está harto de todo y desahuciado en un montón de cosas porque se prueba esto, se prueba lo otro, y siempre estamos tirando en lo mismo, ¿no? Entonces, creo que el cambio hay que partir de abajo hacia arriba. Creo que tenemos que partir nosotros desde abajo, desde pequeñas comunidades, pequeños barrios, y bueno, empecemos ahí a tratar de cambiar mentalidad, de tratar de instruir, de educar, de prevenir, qué sé yo, lo que se pueda, ¿no? Educando en el trabajo de salud, también en esto, en difundir, en cambiar opiniones, en cambiar experiencias, en sugerir ideas, cambios. Yo creo que de ahí ese tiene que ser el motor que nos queda, porque después lo otro a nivel muy arriba ya está todo hecho, creo que ya. Ahí no podemos hacer mucho. Creo que el cambio, si no parte de nosotros mismos, de seguir, no va a poder. Bueno, a veces deprime, ¿no? Pensarlo así, por ahí nos deprime, pero qué sé yo. Por ahí uno es un día que la agarra, pero el otro día te levantás y decís, no, seguirla, claro, seguirla vale la pena, hay que seguirla. ¿Cómo ven ustedes la enseñanza que han tenido allá en Cuba sobre la prevención y cómo ven a su futuro para insertarse en este tipo de barrios, ¿sí? A raíz de la carencia que se ha expresado? Y la verdad felicito al doctor Sirri y a la señora por la franqueza, que a mí también me sorprendió mucho escucharlo hablar de esta manera. Primera vez que escucho un médico, la doctora, hablar tan francamente y decir las cosas como uno las piensa. Y sinceramente felicito de esto. Nos ha ocasionado muchos problemas la idea. Me imagino. Pero Nosotros somos sobrevivientes. somos sobrevivientes en el sentido de la palabra, en todo sentido. Bueno, primero que nada, quería decir también que me llena de alegría y de emoción saber que hay gente aquí que va a ser de nuestra misma profesión, que tiene ideas y principios demostrados ya a partir de que han trabajado mucho tiempo
en cuestiones que nosotros, a raíz de nuestra experiencia allá, creemos que, o estamos seguros en realidad, que es lo que tenemos ganas de hacer cuando volvamos. Yo quería contarles un poquito, porque iban ellos dos y ella iban diciendo, describiendo un poco cómo es la situación aquí, y yo me iba, en mi cabeza iba pasando todo lo que fue el proceso de Cuba respecto a la educación y a la salud, desde que triunfa la Revolución Cubana. Y ellos lo dicen así, ¿no? Desde ese momento de comienzo, que fue en el año 59, sus dos grandes problemáticas giraban en torno a la educación, la salud, y bueno, y estaba el alimento como parte de esas dos cosas, de la salud y de la educación. Entonces, ellos empezaron por la educación, fuertemente. Hicieron campañas de alfabetización esos primeros años y trataron de afianzar primero esa, y ellos lo dicen así, ¿no? Que sin educación, un pueblo que no esté educado, un pueblo que no sepa leer y escribir, bueno, es mucho más difícil poder accionar en todo lo que es la salud. Entonces después aplicaron o diagramaron un concepto, o sea, una definición a la palabra salud, que bueno, viene dado de la Organización Mundial de la Salud, pero ellos la aplican. O sea, lo válido es que lo toman como propio y lo desarrollan, digamos, porque un concepto puede ser lindo, pero lo bueno es poder aplicarlo. Entonces era el estado de bienestar, el equilibrio, ¿no? Entre lo biológico, que es el cuerpo humano, lo psíquico, que es la mente de cada persona, y lo social. O sea, en esos tres factores, en esas tres cosas, está la salud. Entonces, para actuar sobre la salud, para poder llegar a tener una población sana, deben de fijarse en los tres componentes. Entonces, a partir del 80 y algo, empiezan con la atención primaria de salud como tal, y hacer los consultorios de familia. Entonces, allá funciona, es parecido a lo que sería este consultorio, pero hay más o menos un consultorio cada 2 o 3 cuadras. Entonces, el médico tiene toda una contención desde el gobierno para realizar su labor, que es esa, la atención primaria de salud. Entonces, los principios son la prevención y la promoción, como decían los doctores. Todo se basa en que no te enfermes, entonces ahí se desmercantiliza, o sea, deja de ser un negocio que te enfermes y pasa a ser una preocupación del médico que estés sano. Entonces cambia. Entonces ese médico también para darle un poco de mayor compromiso con su población, en la mayoría de los lugares vive en el mismo barrio. Entonces tienen generalmente viven arriba y el consultorio abajo, o sea, son vecinos. Entonces eso también es un compromiso, una obligación por el hecho de estar en ese, y un sentido de pertenencia de ese lugar. Entonces, así es que nace el tema de la atención primaria. Entonces, son varios los niveles de atención. El primer nivel es el consultorio, que un médico más o menos atiende a 500 personas, más o menos. Ese es el promedio. O sea, esa es su población, digamos. La cantidad de población que depende. Claro. Entonces, esas 3 o 4 cuadras acuden son pacientes del médico de cabecera. Claro. Entonces, el médico tiene noción y sabe qué pasa, sabe si, no sé, si tal vez se enferma porque tiene problemas en la casa, tal vez no tiene trabajo. Entonces, parten de una contención que parte a su vez de una decisión de gobierno y de Estado de apuntar a esas cosas, ¿no? A que haya salud y a que haya educación. Entonces, después cuando la enfermedad o la afección de ese paciente excede a las posibilidades de ese consultorio, está lo que se llama el policlínico. Entonces, en un policlínico, a un policlínico pertenece toda una cantidad de consultorios médicos, digamos. Son más o menos 10 consultorios o 20 por cada policlínico. Entonces en ese policlínico ya hay posibilidad de hacer placas, ya hay posibilidad de hacer estudios de laboratorio. Bueno, incluso ahora se está poniendo
se están equipando de mejor manera, ahí no solo para hacer el cardiograma, sino que hay para hacer Doppler y un montón de otras tecnologías relacionadas con problemas del corazón, por ejemplo, que antes se trataban en el hospital y que ahora se tratan en el policlínico. Entonces ese es el segundo nivel. Entonces ya al hospital lo que llega es las cosas que son más graves. Entonces hay un hospital, municipio, que es igual como hablamos del municipio acá, más o menos son más chicos siempre, y hay un hospital por provincia. Entonces, así se manejan los niveles. Y después está el cuarto nivel de atención, que sería la rehabilitación, que ya son centros específicos de atención. Entonces, bueno, parte de que es gratuito, digamos, todo lo que es la salud, bueno, como la educación también. Entonces, la mayoría de los medicamentos, muchos son de producción nacional, o sea, el mismo país los produce, y los que no produce el país que los debe de importar, están subvencionados. Entonces, esa es otra de las contenciones con las que el médico cuenta. Digamos, él sabe que si receta cualquier cosa, ese paciente va a ir con la receta y va a tener la posibilidad real de conseguir el medicamento. Cosa que acá no debe pasar. Es así. Claro, la mayoría de las veces los chicos se quedan sin los medicamentos. Claro. Y el peregrinar de la persona, que encima, sumado a veces a la falta de recursos, la falta de educación, le produce una falta de posibilidades. Su abanico de posibilidades se reduce al desconocimiento, ¿no? Entonces es un peregrinar que va a producir una mercantilización de la necesidad. Porque entonces ahí va a aparecer el puntero político que va a aprovechar esta situación y le va a decir, yo te lo consigo, pero mañana tenés que subir al micro, porque vamos a ir a hacer tal cosa. La persona no sabe ni a qué va, pero va por el remedio de su hijo. Es una forma de clientelismo, que quizás alguna vez esa palabra todavía no la usamos. Es una forma de clientelizar a la persona, que no solamente está falta de recursos, sino de educación. Tengo una pregunta. Por cada hospital, ¿cuántos policlínicos derivan a eso? El hospital es del municipio y que más o menos, no sé si el número, son como 20 policlínicos. Hay un hospital del municipio y un hospital provincial que es el más importante. El 10 o 20 son 10 o 20 policlínicos. Y entonces, además de eso, a partir de esa contención y de esa estructura y de esa organización, es que el médico puede avanzar en lo que es tratar con la comunidad. Entonces, el médico se convierte en una persona como mismo es, por ejemplo, la persona que es, como decir, el intendente. Bueno, ese médico tiene esa posibilidad desde que conoce a su población, y entonces se encarga de un montón de campañas que tienen que ver con la salud. Entonces se hace lo que es la dispensarización, que es la separación. O sea, toda su población, al ser pocos pacientes, o ser un número trabajable, esa persona puede abocar toda su fuerza a esa cantidad de gente. Entonces los dispensarizan, eso quiere decir los separan por riesgos. Entonces, por un lado van a estar los pacientes mayores de edad, por otro lado los menores de edad, por otro lado las mujeres en edad fértil, y entonces todo se va haciendo por riesgos, digamos. Entonces esa manera de agrupar a la población por riesgos permite a ese médico hacer trabajo de promoción de salud con esas poblaciones. Por ejemplo, una población de riesgo son las chicas de 17 a 20 años o de 15 a 20 años respecto a la posibilidad de embarazo. Entonces, o de quedar embarazadas, ¿no? Entonces, lo que hacen es justamente trabajar sobre esas chicas, dando charlas, explicando tanto mujeres como varones respecto a eso, ¿no? Y bueno, y así con cada grupo de riesgo, digamos, es que el médico puede
trabajar la prevención y la promoción. Sigan ahora. Además de o sea, lo que él explicaba del médico de familia, en realidad el médico de familia es como un clínico, pero además de ese médico rotan una vez por semana diferentes especialistas. Claro, que es lo que se llama el grupo básico de trabajo. Un pediatra, un obstetra, un ginecólogo, etc. En el consultorio del médico de familia. En el consultorio. Entonces, el médico va viendo que hay una embarazada acá en la esquina, le doy turno cuando sea el día que pasa tal médico, claro. Y ellos le van haciendo un seguimiento a cada paciente según sus necesidades con el especialista necesario. Hablé un poco de desnutrición. El primer control, ¿dónde va? ¿Va al médico de familia? Se hace en el hospital En el materno. hospital. Ajá, Bueno, una vez que el bebé fue a la casa, sí. ¿dónde va a ser? En el consultorio médico familiar. El médico. Con el obstetra que le corresponde al consultorio. Entra dentro de ese grupo básico de trabajo. O sea, el médico de familia sabe que tuvo un recién nacido y entonces lo sigue el médico de familia todos los días, el pediatra al niño el primer tiempo. Yo no tengo claro, pero sé que es muy bajo. No se ve. Nosotros ya rotamos por el pediátrico, por el consultorio, rotamos por todos los hospitales y es raro. La verdad que es una cosa extraña ver un nene desnutrido, algo que llama mucho la atención y que incluso provoca todo una cosa en el propio hospital, porque entonces generalmente responde, no es por problemas de que no haya comido, digamos, no haya tenido la posibilidad de ingerir alimentos, sino que responde a otra, al hacerle estudios y eso. Consecuencia de otra enfermedad, causas, claro. Si querés sacar a través de las revistas médicas, de todo lo que viene de Estados Unidos, los colegios de allá, las estadísticas, de OMS, Panamericana, o sea, van a poner a América sin Cuba para lo que sea estadística de mortalidad, el desarrollo que tienen en varias áreas, como es toda la parte de rehabilitación neurológica, la retinitis pigmentaria, el vitiligo, o sea, tienen determinadas patologías que ellos les han desarrollado muchísimo, que tienen tratamientos propios, que fueron, digamos, yendo a otros lugares, ¿no? Que se están implementando en otros lugares, en Europa también, porque la otra vez me estaban comentando el tema del ozono, que estaban en Alemania trabajando para el tema de las hernias de disco y el tratamiento para el dolor que estaban desarrollando allá en Cuba. Pero no existe eso, porque como todo está, volvemos al tema de colonización, o globalización, como dice. Claro, ¿cómo vas a poner que una islita de 10 millones al lado de los monstruos, viste, que tiene ahí, no tenga una mortalidad, una desnutrición tan baja? No puede existir eso. La más baja de América. Sí, es la más baja de América. Incluso hoy en día el índice de mortalidad infantil está por debajo del índice de mortalidad infantil de Estados Unidos. Otras asociaciones, sí. Y ese índice de mortalidad infantil se utiliza porque es uno de los que mejor mide todo el estado de salud de la población, porque ese índice mide, los niños que mueren de 0 a 1 año. Entonces, para que esté bajo ese nivel, tiene que tener una persona, una mujer adulta con buen estado de salud, que tenga su embarazo, que durante ese embarazo no se enferme, que tenga su buen estado nutricional, que durante el embarazo coma lo que tiene que comer, que aumente el peso que tiene que aumentar, que si tiene algún tipo de afección pueda ser tratada rápidamente. Claro, ese es otro porque allá es todo programa.
hablá de los programas. Bueno, no, bueno, que allá se capta el embarazo a partir de 14, 16 semanas, es la captación precoz del embarazo, ¿no? O se va siguiendo a la mamá por consulta, ¿no? Con el médico de la familia. Entonces se hacen un montón de estudios, se mide a la mamá, se la talla, se le hacen parciales de orina, se le hacen creatinina, se le hacen hemoglobina, todas esas cosas, y le dan todo el seguimiento, toda la serología a ella y al esposo, al papá del niño, ¿no? Se hace todo el seguimiento, y esas son, las consultas son todo lo, bueno, no me acuerdo muy bien ahora cómo eran, pero bueno, son seguidas, ¿no? Y así hasta que el bebé nace. Entonces es un control seguido de la mamá y todo eso, que es muy importante, ¿no? Claro, que aparte que la mamá solamente yo que se tiene que caminar, claro, tiene que caminar unas pocas cuadras para hacerse la consulta ahí, ¿no? No tiene que ni tomar un colectivo ni ir al hospital ni nada de eso, ¿entendés? Aparte que es un cartoncito, una planillita y ahí ya anota todo. Con riesgo, ingresadas en una clínica, es un hospital que hay especialmente para las madres con embarazos riesgosos, donde terminan su embarazo ahí, son, no sé, las mujeres que presentan anemia, por ejemplo, les dan una dieta especial, ese tipo de cosas, donde están bien controladas. Ya nació el nene, la mamá sana, el nene sano. ¿Cómo hacen para que ese nene en el primer año no sufra desnutrición? ¿Quién maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Quién lo aporta? Lo controla el médico de familia, supongo que con la rotación del pediatra en el consultorio del médico de familia. Ahora, ¿cómo se maneja lo que es leche maternizada, medicación, alimentos básicos en el primer año? ¿Cómo lo hacen? Bueno, todo parte del consultorio y del médico de familia, por eso tiene un rol muy, muy, muy importante en la familia. Entonces, durante el primer año y bueno, hasta los 7 años, el niño recibe, cada niño cubano recibe 1 litro de leche por día. Eso está establecido y hay mecanismos en el mismo barrio, digamos, que ahí ya la madre sabe a qué lugar acudir para retirar su leche. O sea, todos esos mecanismos están bien y otra de las características es la organización y todas esas cosas funcionan. Y otra cosa importante es que el niño se lo tiene como, o sea, es el tesoro, la mayor riqueza que tienen son los niños, y por eso ponen énfasis en la educación y en la salud. Por ejemplo, cuando un niño muere por alguna causa, tanto menor de 1 año como la edad que tenga, pero siendo un niño, ese caso se discute a nivel nacional. O sea, a responder por la muerte de ese niño tiene que ir el médico de consultorio, el médico de grupo básico de trabajo, el encargado del policlínico, el encargado del hospital. O sea, son 6 o 7 personas que están responsabilizados por cada uno de esos niños. Y entonces así es como se maneja. Con la leche, después también si llega a haber, porque el médico tiene la posibilidad, y dentro de esa dispensarización que yo les decía, que era ir separando a la población, separa a la gente que tiene menores recursos, o si hay algunas personas que tienen poco ingreso de dinero, entonces esas personas las detecta el mismo médico. Y entonces hay otros mecanismos en el mismo barrio, lo que se llama CDR, que es Comité de Defensa de la Revolución, y bueno, hay toda una serie de mecanismos dados para que el médico pueda acudir ante una situación como decir una madre que no le puede dar comida todos los días al nene, que es algo extraño, pero que puede llegar a existir, digamos. Pero están dados los mecanismos para que el médico tenga dónde ir, digamos, y dónde solucionarle el problema. Eso respecto a eso, a los niños. Con la medicación, bueno, el médico de familia, hay farmacias, como hay consultorio de familia, hay farmacias, digamos. Claro, es por cada consultorio, son varios. Son varios consultorios, tienen una farmacia. O sea, vos si sos de tal población sabés que tenés que acudir a tal farmacia. Claro. Entonces, en
sobre todo de periodo especial, a partir del 91 en adelante, cuando cae la Unión Soviética y Cuba tenía muchas relaciones comerciales con la Unión Soviética, hay toda una crisis que incluye lo que es alimento, incluye absolutamente todo lo que tiene que ver con la economía del país. Y entonces hay también medicamentos que no se podían adquirir, porque también está bloqueada, digamos, y no tiene posibilidad, por Estados Unidos está bloqueada, y no tiene posibilidad de comerciar con el resto de los países. Entonces también empiezan a desarrollar, por un lado, la fabricación de medicamentos, y por el otro lado lo que es la tecnología, ¿no? Tanto de equipamientos como ese tipo de cosas. Entonces, hoy la mayoría de los medicamentos son de producción nacional, y como les decía antes, los que no se producen ni son necesarios se subvencionan, digamos. O sea, el Estado los compra y los deja a precio muy accesible, digamos. Es una cosa, el medicamento es una cosa muy barata. Sale centavos de pesos cubanos o pesos cubanos. Algunos de esos medicamentos no tienen ni siquiera, no les pudiera decir ni 5 centavos de dólar porque es menos. No tienen ni siquiera equiparación. Pero por eso la cuestión de la problemática de la salud viene dada desde una preocupación y es desde el Estado, o es mejor dicho, desde la población hacia el Estado y rebota con el interés del Estado en proveerla, ¿no es cierto? Y eso en cuanto a lo... No sé, ¿qué otra cosa? Lo que vos decías de cómo pueden ir separando poblaciones de riesgo para evitar unas situaciones que nosotros vemos acá, por ejemplo, población diabética, población hipertensa, que es lo que se ha venido viendo en este último tiempo en el hospital, que llegan situaciones que no tendrían que llegar, o sea, el hipertenso que no tiene acceso, no pudo, porque por ahí tenía que comer o comprar la medicación, y llega con accidentes cerebrovasculares, hematomas cerebrales, gente joven que vos decís, pero esto era evitable. Un diabético también descompensado, que llega, o sea, un montón de patologías que prevenibles desde la atención primaria, es lo que vemos que llega al hospital. Que no tendría que ser así, porque la otra vez incluso se hizo todo un trabajo ahí en el hospital de la cantidad de pacientes jóvenes con hemorragias cerebrales, con hematomas, pero eran totalmente librados a su azar. O sea, hacía tiempo que no podían, porque no tenían trabajo, toda la problemática social que tenemos, que llevaba a que, bueno, o comía, o tomaba medicación, no tomaba medicación. Entonces tenías gente de 40 años o menos haciendo accidentes cerebrovasculares, o entrar por diabetes descompensada, cetoacidosis un montón de veces. Y vos decís, ¿pero por qué? Te decía, bueno, porque no puede comer lo que tiene que comer, no puede hacerla. Y a veces la insulina, si iba al plan de la provincia para los diabéticos, la insulina ese día la traían, o el otro día no, y pasaba 2 o 3 días y quedó 2 o 3 días sin insulina para un insulino dependiente, yo no lo veo. Entonces, todas esas cuestiones, ahí vemos la importancia de lo que es la eficiencia de los programas, cómo están implementados, la eficiencia, cómo está implementado. Acá también tenemos, nosotros para los hipertensos tenemos un programa que los cubre a los enfermos crónicos. Es tan ineficiente el sistema que la mayoría de las personas con bajos recursos no tienen acceso, o sea, no saben cómo llegar a esta burocracia, está tan burocratizado, tan obstaculizado, ¿no? Que no puede llegar, no puede acceder a la persona, va, encima tiene bajos recursos, llega un día, llega y le dice, no, tenés que venir mañana a 4:30 de la mañana, que van a atender a las 12:30, algo así, ¿no? Entonces la persona al otro día va, al otro día hizo la cola, cuando llegó la hora le dicen, no hay número. Entonces tenés que venir el lunes va, el lunes le dicen, hoy estamos de paro, cosas así, ¿no? Entonces ya olvidan, la persona ya viajó 3 veces, con lo que viajó 3 veces hubiese comprado la medicación de repente, ¿no? Entonces esta obstaculización. La accesibilidad a cuando ustedes hablaban recién del litro de leche, entonces acá en la provincia de Buenos Aires hemos implementado un plan
se llama Plan Más Vida, ¿no? Que distribuye leche a los nenes de 0 a 6 años. Que es muy parecido, ¿no? Es parecidísimo, pero es tan ineficiente. Y les voy a decir por qué. Yo monitoreo las embarazadas, ¿no? Yo monitoreo las embarazadas para que lleguen a los centros de atención primaria de salud para controlar los embarazos. Cuando la embarazadita tiene riesgo nutricional, ella me trae los papeles, yo no soy médico, ¿no? Pero se sienten contenidas, ¿no? Porque lo que ellas antes no hacían, tengo una chica que tiene 4 bebés, y de los otros 3, durante los otros 3 embarazos, jamás se hizo controlar. Ella me dijo, yo soy empresaria. ¿Entienden lo que es salud para ella? Ella desconoce el riesgo que le puede provocar a su bebé que ella no se controle. Ella lo desconoce, por lo tanto ella está en un estado de inocencia, ¿no? Que tiene que ver con la falta de educación, que tiene que ver con la ignorancia, con ignorar el qué puede pasar. El que mi bebé después, porque yo era hipertensa durante el embarazo, no pueda pensar. Que llegan en eclampsia después y que le preguntás el antecedente y no se controló. ¿Dónde se controló? No, yo la sana, yo tengo 4 ya, eso es lo que te dicen, fui sana. Bueno, entonces hacemos unos formularios para que le llegue la leche, ¿no? Cuando la mamá tiene riesgo nutricional, vos ya la luz roja, ¿no? Porque a mí la importancia es que todas vayan al centro de salud, existen, por qué, hacer un acompañamiento de este sujeto, ¿no? Que desconoce lo que es salud. Y entonces, cuando viene con riesgo nutricional, yo digo, bueno, acá tiene que estar el refuerzo del Estado de este maravilloso. Entonces, 2 años y medio esperando la ración. 2 años y medio, el bebé ya nació, recontra nació, ya tenemos otros problemas, y recién me llaman de la mamá. ¿Qué hago? Y le dicen, agarrala porque si no, mejor esto a nada. Entonces ahí es donde yo les digo, este programa que tendría que ser eficiente, ¿no? Porque está para detectar riesgo nutricional. ¿Para qué detecto yo riesgo nutricional? La doctora con los análisis detecta el riesgo nutricional. Hay un aparato que se mueve, que es bastante burocrático, pero que bueno, se movió, hizo su trabajo, detectamos el riesgo nutricional y no hacemos nada. El plan materno infantil, bueno, le está dando hierro y ácido fólico, estamos recontentos. Ahora todas las embarazadas que llegan a los consultorios tienen por el plan materno infantil hierro y ácido fólico, ¿no? Hierro y ácido fólico, pero no vemos qué está consumiendo o qué se está alimentando. ¿No? Si se cuesta todos los días sin comer, o si no come, o tiene una dieta muy desequilibrada, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, el aparato, o sea, los recursos económicos están en el país, los recursos humanos también están, pero está como todo desorganizado, ¿no? Voy a volver a ocupar la palabra, burocratista. No, le quería preguntar a ellos, con todo lo que han escuchado, pues, con su experiencia rica que están teniendo, ¿van a ver difícil la inserción de ustedes acá dentro de la Argentina, parece, ¿no? No, pero buena pregunta. Me reprimo, está bien. Me quedo sin palabras. Se ve difícil, pero no se ve imposible. Somos conscientes de que acá también hay gente que, como ellos, que tienen ganas de cambiar esto. Yo creo que nosotros venimos con una mentalidad quizás distinta en cuanto a la salud, pero no somos los únicos. La cuestión está quizás en unirnos para poder hacer algo. El ejemplo más claro es que, bueno, nosotros a partir de nuestra experiencia tuvimos la posibilidad de lograr estas ideas y de ambicionar eso, ¿no? Un cambio en la salud para la población, ¿no? Y bueno, ellos hace más de 20 años que están trabajando y tienen un camino muy parecido en cuanto al que están claros que es lo que se necesita en salud. Y bueno, vivimos a 5 cuadras, somos vecinos y recién ahora nos enteramos de eso. Y bueno, como sí hay un montón de gente, nosotros sabemos que hay mucha gente aquí ya trabajando hace mucho tiempo. Lo bueno que nosotros vamos a hacer mucho como para también tener la posibilidad de hacer fuerza. Vamos a venir de a grupos, digamos. Ya este año viene el primer grupo y por año más o menos 40 personas, 30 o 40 personas.
nosotros allá también es importante decirlo para no mentir, que allá no tenemos ningún tipo de formación política ni nada relacionado con eso, solo aprendemos la medicina y bueno, aunque estamos en contacto con otra realidad y eso ya de por sí es una experiencia transformadora en todo sentido, pero nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso firmado, ni mucho menos respecto a lo que vamos a hacer cuando volvamos. Cada persona que se reciba allá es absolutamente libre de trabajar para que las cosas cambien o de trabajar para que su economía personal cambie, digamos. Eso está, no hay nada firmado respecto a eso, ¿no? Lo que sí hay, y cada vez se hace más grande con el paso de los años, es un compromiso moral, ¿no es cierto? De haber tenido una posibilidad brindada por un país que tiene una concepción de, o sea, una manera de ser solidarios. Ellos, eso es algo que se nota al estar 5 minutos en Cuba. Todo el mundo es brindado, todo el mundo está en la preocupación de los demás. Es una manera distinta de vivir, ¿no? Y esas son cosas que nosotros vamos viendo. Y bueno, también por el hecho a partir del tercer año de la carrera nos vinculamos directamente con pacientes, digamos, que son cubanos, y cómo todos te invitan a la casa, cómo a veces vas a alguna casa y tienen 2 platos de arroz y son 3, y esos 2 platos separan una parte que es la más grande, por supuesto, te dan uno de los platos y entre los otros 4 se comen un pedacito, no sé. Son cosas que uno ve y que de verdad te hacen pensar. Y bueno, es por eso que nosotros cuando vengamos para acá vamos a venir con la idea de trabajar por lograr cambios, por cambiar cosas, por mejorar cosas. Nosotros sí necesitamos muchísimo de conocer gente como ellos, necesitamos incluso vincularnos y tener contacto, porque también nosotros tenemos un problema, que es que estamos en un país totalmente distinto, donde las cosas están muy organizadas, muy bien armadas, y eso nos impide de ver muchas cosas. Muchas de las cosas que ustedes han dicho hoy, nosotros nos desayunamos ahora. Si bien somos de barrio, las vemos, pero nosotros, nuestra realidad por 10 meses es totalmente distinta. Nuestras preocupaciones son si tenemos un examen, si en el almuerzo hubo chícharo y va a haber también, o sea, si hubo poroto de comida y a la noche va a haber lo mismo, o si nos van a dar otra cosa. O sea, son cosas muy tontas, ¿no? Que hace a que no tenemos mayores problemas más que eso. Entonces, el hecho de venir acá, el hecho de conversar aquí con ustedes, de conocer a ellos, también nos va permitiendo herramientas, ¿no? Nos va dando cositas relacionadas, por ejemplo, con cómo funcionan las cosas, porque también otro de los problemas es que muchas veces idealizamos las posibilidades y creemos fáciles ciertas cosas y por ahí proyectamos o planificamos cosas que son totalmente irreales. Entonces, por ejemplo, no sé, bueno, no, vamos a ir a tal lugar y hacer tal cosa, y entonces poder conocer cómo es verdaderamente nos va a impedir chocar, nos va a impedir golpear, aunque nos vamos a golpear seguramente muchas veces. Pero bueno, en la medida que vayamos conociendo, vamos teniendo más herramientas para ir trabajándolo. Nosotros también otra de las cosas que queremos ir incorporando es información sobre, por ejemplo, enfermedades, porque también es otro de los problemas. Hay enfermedades que allá las vemos muy por arriba, y porque en Cuba no son frecuentes o no existen, y que son enfermedades que por ahí acá son un problema de salud. El ejemplo es el de la desnutrición, digamos, ¿no? Nosotros conocemos sobre la desnutrición, tenemos la idea general, o otro es el Chagas, el mal de Chagas, que bueno, sobre todo en el norte, pero existe como enfermedad en este país. Nosotros sabemos que la produce, los síntomas más o menos y nada más, digamos. Entonces, nosotros teniendo esa información antes de irnos, también nos permite ir preparándonos. Allá tenemos posibilidad con gente de la escuela de tener charlas y de que ellos nos vayan preparando más fuertemente en lo que necesitemos. Pero bueno, nosotros debemos, digamos, llevar la información
enfermedad y esas cosas para poder allá seguir formándonos y afianzarlas. Son dos realidades distintas. O sea, vemos por televisión desnutrido que vos decís antes se veían Biafra y ahora ves el Tucumán o el conurbano y eso allá creo que no lo van a ver. El estado de nutrición de una criatura como dice acá o la muerte o que salga en el noticiero 5 minutos murió, ¿viste? Porque en Río Negro que fue la última donde todo se sorprendía porque no conseguía la leche, la burocracia que le habrá hecho a esos padres, la ignorancia sumada de no conseguir la leche hizo que la criatura se murió. O sea, y pasa con una noticia más, después sigue otra y está. Sí, yo creo que eso por ahí va a ser lo más importante, el relevamiento de lo que está como prevalente acá, ¿no? Las enfermedades prevalentes. Y son todas las asociadas a la pobreza, esos rebrotes. Chagas es un indicador y es también pobreza, o sea, el rancho, la vinchuca, lo mismo, ya lo decía Massa, ¿no? Eso. Y el tema de la tuberculosis, y la tuberculosis que incluso ya se está haciendo la multiresistencia, no es tuberculosis la de siempre, digamos, ahora de morir chicos de neumonía, porque su estado nutricional no soportan una simple neumonía, no es, bueno, eso Rubén lo sabe más y podrá mejor, pero hace 20 años no veíamos que un chico tuvieras que internarlo de urgencia y se pudiera morir por una neumonía, pero volvemos a lo mismo, su estado nutricional hace que el germen más termina siendo matador. Entonces eso por ahí va a ser el contraste, digamos, con la realidad que ustedes tienen allá, ¿no? De ese tipo de patología. Y después, bueno, yo lo que quería decir en cuanto a la formación, y esto, digamos, una autocrítica hacia los médicos que se están formando hoy en la actualidad acá. Nosotros obviamente nos formamos en la universidad estatal. Hoy en día las universidades estatales, como todo lo que es educación y todo lo que es estatal, está tirado a menos, con mejor nivel. Han perdido mucha cantidad de profesores y docentes que no se han renovado, se han ido, se han perdido, y eso por ahí dice que ha bajado el nivel, que también no creo que sea algo casual, sino que el florecimiento de todas las universidades privadas tiene algo que ver con eso, ¿no? O sea, llevar a la destrucción lo otro para demostrar que es lo mejor. Entonces haya padres que hagan sacrificios para que su hijo vaya a la universidad privada, porque el nivel ahora está en lo privado. Lamentablemente uno ve que las nuevas camadas y nuevas generaciones que salen, porque después van al hospital para tratar de ver algo, porque como ven una realidad totalmente distinta, porque hasta tienen hospitales privados como la Universidad Austral en Pilar, donde tienen barrio, hospital privado, o sea, viven, es un gueto, eso que el que sale de ahí y lo traen acá, dice, yo vivía en otro país, porque esto no lo vi. Totalmente ajeno, pero entonces vemos, los chicos vienen a hacer por ahí la rotación del último año, que le llaman el internado rotatorio, y se sorprenden en la guardia de un hospital lo que ven, ¿no? Porque ellos le pintaron otra cosa, le pintaron otra realidad de la medicina. Lo formaron para otra medicina, para la medicina de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, donde es otra realidad, el médico está insertado de otra manera, tiene otras preocupaciones, tiene, o sea, de jugar al golf, hacer esas cosas, pero no de ver cuánto trabajo va acá, va allá, o sea, entonces chocan con eso y quedan paralizados porque es como que les mintieron, ¿no? Que vieron otra cosa. Aparte del gasto que ocasionó la formación de un médico en estas universidades. Y también salen faltos de todo lo que es solidaridad y de, la señora dijo sacerdocio, ¿no? Encima yo, tanto no, pero por ahí el docente, el médico tiene algo que tiene que tener, que es
por ahí si la tiene innata, sino también tratar de aprender un poco de la calidad humana, la solidaridad y el amor al ser humano, ¿no? O sea, y no salen así, porque salen programados para otra cosa, para ganar plata, para hacer una medicina, un estatus social y una medicina mercantilista, y a ver qué aparato, qué endoscopía, qué algo puedo hacer que sea la especialidad más rápida para hacer. No te van a hacer una guardia de honor. Nosotros nos matábamos para... Nosotros nos matamos para anotarnos. Nosotros estábamos en cuarto año, quinto. Vos ibas al hospital y vos querías empezar a trabajar en la guardia, no a trabajar. A ir para aprender. El practicante, bueno, que era... te anotabas en una lista para ir a hacer la guardia gratis. Acá, ahora salen, te hacen una guardia gratis de un día. En la cual tenés que trabajar. Y yo si no me pagan no vuelvo más. Voy 12 horas. Voy 12 no voy. horas. Y también eso, le falta la práctica Le de falta eso. eso. Le falta el contacto con la Para gente. ellos un paciente es un libro. Y si no es como lo del libro, no está. Y también eso, de que al estar formados en universidades, en centros, donde la realidad económica es otro, desconocen la problemática, o sea, no ven al paciente en contexto y con lo que le pasa y con lo social, lo económico, entonces, porque no, y le dolerá algo y le doy esto, pero hablaste 10, 15 minutos, que a lo mejor tiene otro problema. Ah, no, tenía la presión alta, le di tal cosa y salió, y el otro, y ya, o sea, eso estamos formando. A mí me da una pena tremenda, porque lo veo a diario, lo veo cómo están, y me da mucha pena. Y aparte también salen, a raíz de esto, de que están en estos guetos, no quieren ni tocar a la gente. ¿No? Porque este es esto, el otro es el otro, este está acá, aquel que de allá, el otro de... Bueno, no voy a decir los términos, son ofensivos totalmente. Entonces yo digo, ¿qué nos espera? Digo, van a hacer lo que nos van a atender a nosotros. Le digo, ¿esto cómo va a ser? Nos van a tirar por viejo. ¿Qué está formando el país? ¿Qué profesionales? ¿Con qué calidad? Tanto técnica como humana. Y a veces tiene que ser más humana porque lo técnico lo aprendés, pero lo humano, y eso también es algo, digamos, que hace que esto no pueda funcionar o progresar más, porque están en otra cosa. A los que salen, los chicos que van a decir, médico, familia, unidad sanitaria, ¿qué es esto? Pero, no, ahí no, que están esto, lo otro, los perros, los chicos, los que están sucios. No. Ni idea de eso, o sea, que yo creo que tendría que hacer, digamos, en un momento la universidad estatal lo hacía, de que el último año fueras a rotar y fueras al interior, fueras a otros hospitales, a vivir, a ver la realidad como es, a conocer lo que es, claro. Y bueno, y eso no se da, entonces, ¿qué van a cambiar si ni siquiera lo tienen? Salen con otra mentalidad, otra cosa. Bueno. Bueno, en realidad el contacto con el paciente ya antes de empezar ya primer año, cuando terminás premédico, el curso premédico, que es como para nivelar a todos los chicos, ¿no? Que tenés lengua, matemática, bueno, un par de materias. Antes de empezar con primer año tenés lo que es, bueno, ves MGI, que vos vas a los consultorios, ¿no? Y ves cómo se manejan ahí más o menos el tema del manejo, así como es la salud. Empieza a tomar la temperatura, para tomar la presión, un montón de cosas esenciales, ¿no? Después de ahí, bueno, hasta ahí se corta. Después en segundo año, terminando el semestre de segundo año, tenés lo que es introducción a la clínica, que es lo que ves todo el examen físico del paciente sano. Te enseñan a examinar al paciente sano, las maniobras, todo eso. Hasta ahí es una materia que tenés que ir a los consultorios ahí a pesar, bueno, te hacen exámenes, todo eso, ¿no? Ves a los pacientes, todas esas cosas. Y después, en tercer año, ya es cuando tenés el contacto real con los pacientes, ¿no? Que tenés una materia que es propedéutica y después, ¿no?
Entonces todo ese tercer año vas a un hospital, te asignan una sala y tenés un paciente, todo depende de la cantidad de pacientes, y vos lo vas a atender. Primero te enseña, bueno, donde no vas a hacer el examen físico, todo así, evolucionás al paciente, haces el examen físico, vos te encargas de ese paciente, ¿no? Y así es todo tercer año. Bueno, después a partir del cuarto, depende de la especialidad de lo que es pediatría, ginecotetricia o cirugía, va a ser lo mismo, va a ser paciente, depende de la especialidad y lo atendés y mientras vas dando la materia vas viendo la enfermedad y mientras vas tocando al paciente, ¿no? Que así aprendes un montón. Bueno, así después, además de las guardias que te tocan, ¿no? Ya a partir del tercer año tenés guardia. Después la otra especialidad, pediatría, cirugía, ginecotetricia y las demás especialidades que vas haciendo, haces lo mismo, ¿no? Así que, pero el primer contacto lo tenía antes de empezar primer año, que es un mes. Sí, médico general básico. General básico. Después, allá todos los cubanos hacen, cuando terminan eso, terminan médicos generales básicos después de 6 años y hacen 2 años de MGI, se llama, médicos generales integrales. Eso es el médico de familia, digamos. Y a partir de ahí es que pueden hacer la especialidad. Todos los especialistas cubanos antes son médicos de familia, o sea, primero son médicos generales. Y después otra de las cosas que tiene que ver con lo que decía ella, que es la enseñanza más importante, me parece, es el tema de cómo nos enseñan a pensar, el pensamiento médico. O sea, vos tenés, decía ella, estás en una sala, tenés 1 o 2 pacientes y hay un profesor más o menos cada 15, 20 estudiantes o 30. Y entonces todos los días hacemos pases de visita, digamos, en la cual vamos a determinadas camas según la enfermedad que estamos estudiando. Y entonces empezamos a conversar con el médico. Y el médico te enseña a cómo hacer, desde que llega una persona, desde que la ves entrar, cómo hacer para preguntarle, cómo observar, qué observar. Y te va... Claro. Entonces te enseña todos los pasos para que vos puedas, primero eso, entrevistarlo. Claro, es eso, escucharlo, ir mirándolo. Y entonces, después de eso, además te enseñan a cómo ir agrupando el tema de la enfermedad como tal, ¿no? O sea, por eso te enseñan la propedéutica, el síndrome primero, entonces el que tiene cada síndrome, y bueno, y después ya medicina interna son las patologías. Y entonces, y todo va más pone énfasis en la clínica del paciente y en el tratamiento y en las alternativas. Visto desde una economía que es la cubana, que tiene sus dificultades, que han pasado un periodo importante con bastante escasez de posibilidad de complementario y esas cosas que ahora las están resolviendo muy bien, pero que les quedó esa concepción. Y además, como tienen muchos estudiantes extranjeros por este proyecto, que somos nosotros, ellos están todo el tiempo diciendo, ¿y ustedes que van a ir a trabajar? Porque esa es su idea, lo que ellos quieren, digamos, la exigencia que ellos nos dan cuando nos dan clase, es eso, que bueno, que vayamos a trabajar a los lugares donde se nos necesita, digamos, ¿no? Y entonces todo es siempre, bueno, pero, porque por ahí, claro, uno también está estudiando y, bueno, ¿no? ¿Y qué complementario? Una tomografía, y entonces dice, no, pará, vos imaginate que no tenés, entonces tenés que ir, te hacen pensar desde lo elemental. Después si te querés aprender lo otro, aprendételo, bárbaro. Pero lo necesario y lo fundamental es en lo que ellos hacen fuerza. Claro. La medicina es el trato con el paciente y la revisación. Lo otro es el mercado. Lo otro es el mercado. Y confirmar. Te sirve, es muy bueno, pero usarlo cuando es necesario. La medicina es la clínica, es el paciente y la revisación. No es hacerle todos los días, cada vez que lo veo, un análisis a ver cómo estaba la semana pasada. O me duele la espalda y vamos a hacer una placa. Vamos a hacer una radiografía. No, pedir por pedir porque ahora está de moda eso. Salió de la resonancia. Resonancia, todo el mundo. Pero no fuiste, no revisaste, no hablaste. Por eso digo que a mí me da pena porque veo que la formación a lo que era nosotros, que fue hace 25 años y que salimos, y bueno, no es una impresión mía también, hablando con los de mi generación, que tuvimos ese tipo de formación, que acá hubo un solo año que se hizo eso, que en el primer año se tuvo contacto con la gente, y me tocó a mí, año 74, cuando yo ingresé a la Universidad
universidad, el primer año teníamos medicina social, y entonces ahí íbamos al hospital de clínicas y hacíamos eso, o sea, lo que es el trabajo, como si fuera de enfermería, los controles, saber atender, o sea, estábamos con la enfermera más que con el médico, porque teníamos que ver al paciente, pero no sabíamos, estábamos el primer mes, pero era eso, que vos tenías que empezar de abajo y el contacto, pero duró un año eso, todo acá así, desapareció, y que yo sepa hasta ahora no está, y ya te digo, ellos, vos ves que empiezan a tomar contacto con la gente a partir del cuarto, quinto año, cuando van así. Y algunos no lo toman nunca. Ya te digo, algunos que no saben ni que existe una unidad sanitaria, no saben ni que existe. De todo lo que hablaron, lo que contó la doctora, de los profesionales que se están preparando ahora, que ya tienen conocimiento, ¿no? de los casos, que desconocen la realidad humana, yo veo que ustedes tienen una fuerte célula en nuestra sociedad. Entonces, para acompañar a las familias enfermeras. Entonces nosotros también nos preparan desde lo postural, cómo vamos a recibir al otro. Aparte soy operador, soy terapeuta en la sesión, ¿no? Para trabajar esta problemática que nos aqueja terriblemente, ¿no? Entonces, cómo desde el discurso, cómo prepararse, cómo sentarse, cómo escucharlo, cómo reconocerlo, cómo respetar su cultura, cómo verla, ¿no? ¿Qué es diversidad? ¿Cómo la respetamos? ¿Qué es alteridad? ¿Qué es tolerancia? ¿No? Esa cuestión que la doctora decía cuando los médicos no quieren tocar. Ustedes imagínense un médico, una persona con una preparación para diagnosticar la enfermedad del cuerpo, ya, vamos a decir que solo quiere contemplar la psiquis, ni la cultura del sujeto, ni su situación, y no quiere tocar el cuerpo, es terrible, ¿no? ¿Qué estamos formando? Y ustedes están preparados, tienen una formación social tremenda, o sea, de su discurso surgió, que veo que desde lo postural, de volver al sujeto, desde el médico que tiene que reconocer al individuo que vive en su comunidad, ¿no? Yo elijo ser trabajador comunitario en mi barrio, porque conozco a mi comunidad, porque hace 30 años que entonces se me facilita todo, porque yo, este barrio, este club, esta sala que estamos acá, cuando yo era chiquita y venía con mi papá, era de chapa, se llovía todo, y esto se llamaba la chapita. Esta historia, esto que parece una anécdota que para ustedes puede ser de risa o no, a mí me sirve porque cuando yo voy a hablar con una persona de 60 años o de 70, sé qué rol cumplió en esta sociedad, de qué cultura está hablando, ¿no? ¿Cuál es la historia? Es mucho más fácil trabajar. Imagínense al médico de familia que ustedes tienen ahí en Cuba. Yo sabía que había un médico por manzana, la información que yo obtuve en el Congreso Argentino Cubano de Mar del Plata, que el médico tenía obligación de visitar casa por casa cada mañana en recorrido. Yo, la verdad que, miren, le digo que era un asombro tan grande, ¿no? Cuando veo que acá las personas tienen que ir a las 4 de la mañana a hacer una cola para que no les den un número, para que no se cuiden, ¿no? Porque no es que se lo dan, no se cuiden, ¿no? Es como una burla, verdaderamente me asombraba. Ahora que los escucho a ustedes, veo que tienen una fuerte formación social, no por nada vienen de la Cuba socialista, pero eso verdaderamente es la función que estamos cumpliendo los trabajadores sociales ahora, ¿no? Y tenemos todo un proyecto, hay toda una idea de trabajar en red con el médico, el Centro de Atención Primaria de Salud, con el conocimiento. Por lo general, conozco a todas las familias del barrio, pero estoy asociada o relacionada, por lo general, con los que más problemas tienen. Con el número de abortos es altísimo, ¿no? De abortos de tipo casero, donde se pone en riesgo la vida. El año pasado o el año pasado falleció una chica muy joven, chico. Es gravísimo, les digo que se los estoy contando y se me pone la piel de gallina. No puedo evitar, a pesar de que trabajo con esto, no puedo evitar llorar, que esta situación es tristísima. Cuando hay una ley que
que debería facilitarle a todas las mujeres, ¿no?, el acceso a una planificación familiar, ¿no?, a que tengan un ginecólogo de cabecera con el que pueden conversar sus posibilidades, cuál es el medio anticonceptivo para implementar, porque hay un Estado que por ley está obligado a de forma gratuita para los sectores más carenciados el recurso anticonceptivo. Bueno, desde salud nos han prometido letras para acá, ¿no? Así como ahora tenemos un pediatra, que es el Seguro Social de Salud, que ahora les voy a hacer un comentario también de cómo llegamos. No llega, ¿no? Y lo que para ellos podría ser nada, para mí es tristísimo, porque también hay un alto índice de maternidad adolescente. Y lo triste es lo relacional. Vieron que yo les dije que soy técnico en unidad de familia. Yo hago el acompañamiento del sujeto. A mí no hago burocracia, ¿entienden? No lleno papeles, sino acompaño al sujeto en este desarrollo, a ver cómo hago para que pueda mejorar los lazos de una mamá que tiene un embarazo no querido con su bebé, ¿no? Porque una mamá que tiene un embarazo no querido, cuando nace, o sea, el amor maternal no es instinto, nosotros no somos instintivos, no somos animales, ¿no? Hay que trabajar en el fortalecimiento de esos lazos, que muchas veces el pediatra lo puede hacer desde el consultorio, pero como dicen los doctores, están abarrotados, los hospitales están superpoblados, el centro de atención primaria de la salud muchas veces no tiene capacidad porque están superados, ¿no?, por las urgencias, y bueno, es triste, porque pasan los años, después se ven los problemas en la escuela, ¿no? El sujeto no querido va a tener otro desarrollo. Bueno, todo esto, que podría dar para una charla muy larga, es consecuencia de la no implementación de algo que es un derecho, ¿no? Y después el pediatra, algo que les voy a decir, ustedes decían, no sabemos cómo nos vamos a insertar en el mercado, que es cuando hace un par de años, sí, justo me parece que hace 2 años más o menos, salió el Seguro Social de Salud, que era algo que implementaba provincia por el Plan Más Vida, que era poner un pediatra en cada unidad sanitaria, para cada sector. Bueno, estábamos en ese momento molestando al secretario de Salud del municipio para municipalizar esta sala, que es una lucha que viene hace muchos años y va a seguir por muchos años más, me parece. Entonces agarró y me dijo, mire, Lou, tengo hace 6 meses el sueldo para 44 pediatras en el banco, que lo mandó provincia, y no consigo pediatras. Solamente conseguí 11 meses. Fueron 2 y todavía no empezaron a trabajar. Entonces yo le dije, los sueldos son muy bajos. No, nadie quiere trabajar en la provincia. Ayúdeme a conseguir los pediatras y le ponemos un pediatra en la 15 de enero. ¿No? Que no corresponde porque tienen que ir a unidades sanitarias, ustedes no son unidades sanitarias, municipalice no, le dije, y ya. Entonces me dijo, es una cuestión política. Bueno, no importó qué cuestión fue, nos consiguió un pediatra, pero no se consiguieron nunca los 44 pediatras. Se ve que de tanta presión que habíamos hecho para callarnos la boca, me puso el pediatra acá y dije, déjense de joder, algo así, ¿no? Hablado de casa. Pero bueno, yo como soy la trabajadora comunitaria de esta comunidad, sonará egoísta, pero me alegré. Porque tuve pediatra acá. No, la verdad que no puedo trabajar ad honorem en muchos más lugares. Y bueno, y la misma situación estamos viviendo ahora con un ginecólogo y una obstetra que nos prometieron. O sea, observen que nunca se llegaron a juntar los 44 pediatras. Eso quiere decir que hay vacantes. Los sueldos en ese momento creo que eran de 1.100 a 1.200 pesos. Yo le dije, vayan al Garrahan, vayan a la facultad de medicina, pidan la salida de pediatría, no sé. Habían hecho solicitadas por diarios, o sea que se ve que hay, pero no sé qué es lo que le digo. Quizás es esto que dijo la doctora, que desconocen los centros de atención primaria de salud, que no se animan a tocar el cuerpo. Y hay otra cuestión también que ahora es el tema de la inseguridad. Como en general las unidades están todas en barrios, ahora bueno, peligro está en todos lados, pero vamos a decir que por ahí hay zonas que son los secuestros por lo general, los secuestros se llevan a cabo en las zonas más ricas, no es en las zonas claro, pero digamos, meterse en barrios. Pero va a agarrar un ente como ese que salió con esa formación y hacérselo entender. Mire que La vaya, no. formación es esta, mire, pobreza igual de Claro, dice no, hay Los que vendieron este país están de saco y corbata.
sentadas en sillones de pan. Eso es para que lo piensen todos. Desde la abuela, que está sentada allá atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que se vende, para anular la mente del que poco piensa. Pobreza igual delincuencia. La violencia está en todos lados. Yo como trabajador social les digo esto. Violentado, golpeado en una casa pobre es un niño maltratado. Un niño golpeado, violentado en una casa rica es un accidente. Y así se manejan los códigos. ¿No? Para que vean justicia, que era una palabra que Para terminar, ¿sabe de dónde parte todo? De lo que... Primero los 2 años de alfabetización. Primero hay que educar a la gente. Sin educación no vamos a conseguir nada. Ni buenos médicos, ni población solidaria, ni que plan funcione. Si la gente no se educa, nunca se va a conseguir. Yo quería decir algo relacionado con, vos hablaste de redes y ellos también mencionaban de trabajar desde abajo, desde la población, ¿cierto? Y que bueno, un poco para también con ustedes, que es más o menos como el resumen de todo lo que hemos dicho, que es nuestra idea ya decidida, digamos, es lo que vamos a hacer, es eso justamente, a partir de las redes que podamos lograr en el tiempo que nos queda hasta recibirnos. Eso es, por ejemplo, ellos, por ejemplo, usted, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, un montón de gente que está también trabajando, y también la red que nosotros estamos haciendo desde formarnos, desde conocernos allá. Como les decía, somos más o menos 40 nosotros, que los más o los menos seremos un grupo que vamos a venir a trabajar en esto, ¿no? Y que hay chicos de todas las provincias, y bueno, nada, que lo que sí hace falta es que, o sea, que es otra de las cosas que nosotros sacábamos como conclusión, que todos los pensamientos también van un poco en la preocupación o en el miedo de estar volando y de estar pensando cosas que son totalmente incumplibles, y era eso, ¿no? La autoformación, digamos, en este tiempo que nos queda, en eso, en poder generar esos vínculos, en poder generar esos vínculos con la comunidad y en poder compartir con personas que tienen otro tipo de conocimiento, que son iguales y tan importantes como es la salud, y que puedan formar una especie de grupo de trabajo en el cual haya una trabajadora social, en el cual haya algún docente, en el cual haya personas capaces de entre todos ir encontrando las alternativas a las problemáticas que vayan surgiendo en ese lugar. Esa es más o menos nuestra idea de trabajo, digamos, ¿no? Era eso. Bueno, nosotros que estamos, queremos que ustedes vuelvan. Bueno.